Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más a una actualización del diario de Orfeo. Una vez más me tengo que disculpar por la poca iluminación que va a haber en el video, pero como lo decía en el video pasado, están haciendo algunas remodelaciones en mi casa y una de las remodelaciones que se está haciendo es la de la instalación eléctrica también. Entonces, desafortunadamente, en el proceso tiraron un foco, que era el foco correspondiente al cuarto contiguo, la otra parte de mi cuarto. No sé si se vio y la verdad me vale madre. Pero la cosa es que no puedo prender foco ahí puesto que no hay foco. Por lo que habrá poca iluminación en este video, de la por sí poca iluminación que he podido lograr en los últimos días. Porque a las 6 de la tarde Dios decide que es una buena hora para que empiece a llover, como si del navío del arca de Noé fuera a volver a zarpar por el mundo terrenal. Pero bueno, no vamos a quejarnos más de las incidencias climáticas y vamos a inaugurar una nueva sección en el canal. Esta sección se va a llamar Reseñas Objetivas y tiene como objetivo hablar de los discos que son catalogados por la opinión general como los negritos en el arroz, como la mancha en la discografía de las bandas más importantes del género. Tengo que abrir con un disco popular para dar a entender bien el concepto de lo que van a ser reseñas objetivos. Tengo que empezar a hablar de una banda muy grande para dejar claro de qué se trata, y creo que he hecho la mejor elección para ello. Hay una banda de la que siempre se habla muy bien al momento de hablar de su discografía, es decir, que sus actos en físico, es decir, en disco, se han vuelto aplaudidos en la generalidad cuando se habla de la discografía de Iron Maiden, que es de la banda que voy a hablar. Siempre suele decirse que su discografía es prácticamente impecable, a excepción de dos discos: The X Factor y Virtual Eleven. Justamente, como ya leyeron en el título, es X Factor del álbum del que vamos a hablar esta tarde. Después de la salida de Bruce Dickinson de Iron Maiden, después de haber grabado, a ver, déjenme hacer la cuenta rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 álbumes con la Dama de Hierro, Bruce Dickinson estaba pasando por una etapa muy difícil. Vocalmente estaba sufriendo mucho. Los tours de la época del Fear of the Dark puede notarse la gravedad del asunto con Bruce con respecto a sus cuerdas vocales. Y además los periodos de la brillantez más grande de Iron Maiden ya habían quedado un disco atrás. Es decir, el disco anterior a Fear of the Dark no había sido tan elocuente, no había sido tan brillante, no había sido tan memorable como lo habían sido los antecesores a este. Después de una pentalogía desde The Number of the Beast hasta Seven Son of the Seven Son, habíamos tenido discos prácticamente perfectos, donde el sonido de la banda se había ido puliendo, agregándole nuevos elementos que se habían añadido gracias a la presencia de la voz de Bruce Dickinson, elementos que la voz rasposa y la voz rústica de Paul Di'Anno no permitía para la música de Iron Maiden. Estos elementos los perdimos en No Prayer for the Dying, y en Fear of the Dark pudimos ver una de las facetas más rústicas, por
utilizar de nuevo la palabra, de Bruce Dickinson, el de los tamales, puta madre, de verdad. Tienen un tino para que cuando esté grabando salga alguna mamada como el del fierro viejo, los tamales, y si no es el perro, y si no es, bueno, en fin. Como les iba diciendo, tuvimos un Bruce menos brillante y más rasposo, tuvimos un Bruce menos de notas inalcanzables y tuvimos a un Bruce más ensimismado, más corto, menos brillante. Y en ese tiempo la carrera de solista de Bruce Dickinson ya era una semilla bien sembrada en el cantante. Ya la carrera de solitario de Bruce estaba tomando fuerza, y más que fuerza se estaba encariñando más con ese proyecto que lo que estaba haciendo en ese momento con Iron Maiden, lo que provocó que saliera de la agrupación y tuviéramos a Blaze Bayley años después de A Real Live One y A Real Dead One, las grabaciones en vivo de los últimos conciertos de la gira de Fear of the Dark. Tuvimos justamente, The X Factor, que salió en 1990, pero no pudo ser en el 90. Bueno, no tengo el año a la mano. Pero conocimos por primera vez a Blaze Bayley. Para los que... Quiero ver el año, pero bueno, no lo encuentro por aquí. Como dato curioso, no sé si todos lo saben, cuando se hizo la audición, las audiciones para el disco, para este disco que tengo aquí, hubo muchos nombres, muchísimos nombres. Debe ser del 94 más o menos este álbum, pero no encuentro el año por ningún lado. No lo veo. Pero bueno, debe estar en algún lado, pues, pero... 95. No me equivoqué tanto. Les decía que había en las audiciones algunos nombres muy importantes de la escena metalera de los siguientes años. En las audiciones estuvo Michael Kiske, estuvo Edu Falaschi, estuvo por ahí alguien más importante, pero bueno, hace algunos ayeres que no repaso mis notas de la escuela del rock. Hay otro nombre importante, Belladonna, creo que Belladonna era el otro. Debo estar olvidando a alguien, pero bueno, entre los que yo recuerdo estaba Michael Kiske y Edu Falaschi. Y Blaze Bayley, un tipo que nadie conocía, un tipo que salió de una banda local, se instauró como el nuevo cantante de Iron Maiden. Lanzaron X Factor y la gente lo odió. La gente dejó de ir a los conciertos de Iron Maiden y de pasar a... Puta madre, bueno, les decía, salió X Factor y la gente lo odió. Iron Maiden, de pasar a llenar estadios y de ser los grandes nombres de los festivales de rock, pasaron a ser planos secundarios. Tuvimos incluso la visita de ellos en México, y en vez de presentarse en los estadios más grandes, se presentaron en el Palacio de los Deportes. Y podemos ver la diferencia entre uno y otro cuando llegó Iron Maiden con la gira del Brave New World y se presentaron en el Foro Sol. Para los que viven en la capital de la Ciudad de México, pueden entender la gran diferencia que existe entre el Palacio de los Deportes y el Foro Sol. No hay comparación entre el lleno de un lugar al lleno del otro.
Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que cuando salió X Factor, la gente ya de por sí tenía una cierta incertidumbre sobre qué era lo que iba a pasar con el futuro de la banda. Llega Iron Maiden y les ofrece a un cantante que nada tiene que ver con Bruce Dickinson, que no tiene la brillantez vocal de Bruce Dickinson. Y muchos aficionados le dieron la espalda a este nuevo proyecto, a este nuevo concepto de Iron Maiden. Suena muy diferente, sobre todo porque veníamos de Fear of the Dark, con canciones muy rápidas como Be Quick or Be Dead, muy de la muy de la historia de Iron Maiden, como fue Fear of the Dark, y después venirnos a ofrecer un trabajo más crudo, con una voz menos brillante, más tosca, más rudimentaria para un álbum de Iron Maiden. Tomó por sorpresa a todo el mundo. No se les volteó encima como cuando el Loath de Metallica. No, la gente no se volcó encima de la banda ni les reclamó. Más bien fue indiferencia. El disco se merece esto. Escúchenlo. El primer consejo que siempre puedo hacer con este tipo de álbumes es: escúchenlo. No dejen que la crítica los lleve hacia una opinión u otra. Tengan siempre en cuenta que el papel del crítico es ofrecer un punto de vista que tal vez no habías considerado. Más que otra cosa, eso es el papel de un crítico. Ofrecer diferentes panoramas de un mismo fenómeno. El fenómeno del X Factor fue que empezó bien. De hecho, las 4 primeras canciones tuvieron una acogida más o menos cálida por parte de la gente. El problema viene después. El problema viene después de The Aftermath. The Aftermath, sí. El problema viene después de The Aftermath. Incluso un poquito antes. El álbum empieza con Sign of the Cross, muy buena canción. Man of the Edge, muy buena canción. Pero luego viene Fortunes of War. Vienen temas que nadie recuerda, vienen temas que a nadie le importan, vienen temas que a nadie le gustaron, porque se fue haciendo un disco muy largo para el tipo de cantante que tenían. Se fue haciendo un disco muy amplio para lo poco que estaban dispuestos a experimentar con su sonido. Voy a poner un ejemplo. Esta canción de... espero no equivocarme, pero me parece que es The Unbeliever. Es muy larga para lo que los estándares de Iron Maiden estaban llevando a cabo y que les había resultado como una fórmula exitosa. Puedo poner por ejemplo el Power Slave. Power Slave no es una canción particularmente larga. 2 Minutes to Midnight, Aces High, la más larga de ese álbum, todos lo sabemos, es Rime of the Ancient Mariner. Pero la fórmula de Iron Maiden era: haz canciones cortas, contundentes, que la gente las recuerde, y solo una canción de este álbum cumple con ese criterio, que en mi parecer es Man of the Edge. El álbum se vuelve tedioso, el álbum se vuelve pan con lo mismo después de The Aftermath, que creo que es la última canción brillante de ese álbum. Tiene 3 buenas canciones, las que mencioné, y las repito: Sign of the Cross, Man of the Edge y The Aftermath. Y después tuvimos 2 AM, The Unbeliever y bueno, canciones que incluso que yo soy un gran fan de Iron Maiden, me cuesta mucho trabajo recordar. ¿El álbum se merece el repudio total? Sí, creo que sí.
no es un disco que cumpla con los estándares de Iron Maiden, y sobre todo viniendo de una apuesta tan alta como la que tenía hasta ese momento. Después de Seven Son of the Seven Son, es dificilísimo que una banda pueda hacer un disco que llene las expectativas de todos. Pero hay bandas que han llegado a un pico y el siguiente álbum suele ser bastante agradable. Como les decía, nada más estas cosas me pasan a mí, pero bueno. Hay bandas que han logrado el pico más alto de su musicalidad. Y el siguiente álbum es un álbum muy respetable. Me viene a la mente el ejemplo de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Desde mi punto de vista, el mejor álbum de Black Sabbath no es ninguno de los más famosos, por cierto. No es para mí Black Sabbath ni Paranoid. Para mí el mejor disco de Black Sabbath es Master of Reality. Pero después de Master of Reality vino Volumen 4. Y es un excelente álbum. Es un excelentísimo álbum. En el caso de Ozzy Osbourne, vino Blizzard of Oz. Luego vino Diary of a Madman. Que de verdad me costaría mucho trabajo decir cuál de los dos álbumes es mejor, porque son unas joyas impresionantes. Y después de la muerte de Randy vino Bark at the Moon. Después de Diary of a Madman vino Jake Lee y lanzaron Bark at the Moon. Y me parece un disco de gran calidad. La gente esperaba más de Iron Maiden, no esperaba que el cambio de Bruce Dickinson tuviera tanto que ver con la calidad de la banda. Para ese entonces también Yannick Gers ya era parte de la banda. Yannick Gers, no sé cómo se pronuncia. Y Adrian Smith ya no formaba parte de la banda. Estos cambios tan repentinos de la alineación clásica de Iron Maiden, del Number of the Beast al Seven Son of the Seven Son, tuvieron mucho que ver con la calidad del X Factor. Es un disco que, si no fuera de Iron Maiden, creo que mucha gente lo hubiera aceptado mejor. Yo lo aceptaría mejor. Pero cuando tienes la capacidad de hacer cuando tienes la capacidad de hacer un álbum extraordinario, de menos lo que tiene que venir, no es el aventón, no puede ser el aventón, no puede ser. Cuando tienes la capacidad de hacer algo extraordinario, no puedes conformarte con cualquier cosa. Y Iron Maiden en esa época justamente era cuando se notaba que los músicos tenían la capacidad. Venían de 2 discos atrás, el Seven Son of the Seven Son, reitero que es para mí el mejor álbum de la historia de Iron Maiden. Lograr ese disco y luego sacar No Prayer for the Dying, luego sacar Fear of the Dark y luego venir con un bajón tan grande como lo fue X Factor, me parece no una falta de respeto, me parece un experimento fallido, porque el sonido de la banda con Blaze Bayley nunca fue el de Iron Maiden, el de esa banda con la que muchos de nosotros nos sentimos identificados, con esa banda con la que muchos de nosotros crecimos. Y bueno, terminó siendo un disco que muchos olvidaron, aunque muchos olvidan al momento de hablar de Iron Maiden. Pero bueno, esa es mi pequeña opinión al respecto. Hoy no traigo cerveza, la última que tenía en el refrigerador me la tomé ayer, así que se las debo para la próxima. Muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.